Bueno, gracias Paul, gracias Fausto. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Para los que no estuvieron hoy a la mañana, más o menos les cuento qué vamos a hacer. Hoy a la mañana estuvimos hablando de y que estuvo exponiendo Enrique Crespo y Malala. Estuvieron hablando de animales un poco más carismáticos, como son lobos, ballenas y delfines. Y ahora junto con Juan, que es quien va a seguir atrás mío exponiendo, vamos a hablar un poco de organismos que por ahí no son muy conocidos, y son principalmente invertebrados, son chiquitos, pero van a ver que son sumamente interesantes. Así que la idea es, siendo Lucina al día, mostrar un poco de lo que se puede ver un poco en el mar, ¿no? Yo lo que voy a hacer es mostrarles una gran parte de lo que hice en mi tesina, y que eso cubre gran parte de la diversidad de nudibranquios, que es con lo que trabajo junto con Andrea, Diego y, bueno, y ahora Vinicius, que es mi codirector de beca. Que son los nudibranquios. Así que ahora vamos a ir viendo de a poco qué son. Bueno, ahí ya lo aclaró Fausto, pero vamos a tratar de mantener los micrófonos silenciados, y si hay preguntas las van volcando en el chat, y cuando terminamos las voy leyendo y respondiendo. Lo que sí te pido, Fausto, que si se llega a cortar o algo, avísame, porque yo ahora voy a dejar de ver el Zoom, ¿sí? Voy a estar en la diapo. Cualquier cosita me frenan, no hay problema. Bueno, como les decía Paul hace un ratito, bueno, yo soy docente de la Escuela Superior de Ciencias Marinas, hago investigación, extensión, y ahora, bueno, hace poquito, en abril, arranqué con mi beca doctoral, que va a ser pura y exclusivamente de nudibranquios, que ahí van a ir viendo, para los que no conocen, eh, de qué estamos hablando cuando hablamos de estos animales. Bien, como para... ahí vamos. Como para dar inicio, haciendo una pequeña introducción, cuando hablamos de nudibranquios, básicamente estamos hablando de babosas marinas, que vendrían a ser como si fueran las babosas que podemos ver en el patio de una casa, ¿sí? Generalmente después de días lluviosos o muy húmedos. Son esas cosas gelatinosas, medias raras, que en el mar tienen una diversidad de formas, tamaños y colores que es realmente alucinante, y van a ir viendo que a medida que vayamos avanzando en la charla hay muchas formas diferentes, tamaños, colores, que van a ir teniendo dependiendo de distintos tipos de características. Como alguna particularidad así de este grupo, es súper diverso y habitan casi todos los mares y océanos del mundo. Fíjense que acá lo que tenemos es una foto, una imagen de un planiferio, digamos, y todos los puntitos rojos son registros de nudibranquios a nivel mundial. Y cada punto rojo es un registro. Entonces, fíjense que generalmente las zonas estas donde se ve más rojo, digamos, concuerdan con las zonas tal vez un poco más estudiadas, pero hay nudibranquios en cualquier parte del mundo, digamos, ¿sí? Siempre hablando de ambientes marinos, ¿bien? Como para ubicarnos un poquito en qué estamos hablando de invertebrados marinos del grupo moluscos. Los moluscos son uno de los grupos más diversos de animales marinos, que es donde están incluidos todas las almejas, los pulpos, los caracoles, las babosas, los calamares, están todos dentro de este grupo de los moluscos. Yo particularmente voy a hablar de lo que son los nudibranquios, que es un grupo particular de este subgrupo, que son los heterobranquios, que ahora vamos a ir viendo que tienen diferentes tipos de representantes, pero me voy a centrar pura y exclusivamente en los nudibranquios, que son, básicamente, lo que dice el nombre, es que tienen las branquias al desnudo, que ahora vamos a ver de qué estamos hablando cuando decimos esto de nudibranquio. Así como una característica general para agruparlos o definirlos de una forma fácil, un nudibranquio vendría a ser un caracol sin caparazón o sin conchilla. ¿Sí? Esto que ustedes ven acá, tal vez lo conocen, son diferentes conchillas de diferentes caracoles, y básicamente un nudibranquio es un caracol que ha perdido esta estructura rígida que le da protección en un estadio de desarrollo muy temprano, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿qué sucede? El no tener una estructura rígida que les dé protección hace que tengan que desarrollar algunos tipos de metodologías o de estrategias para poder defenderse, ¿sí? Y cubrir esta protección que les daría tener una estructura rígida que les cubra absolutamente todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, como para definir cómo es la anatomía o la forma de un nudibranquio en general, casi siempre tienen este cuerpo así que es alargado, eh, dorsalmente, digamos, donde tenemos siempre en la zona oral o en la zona de la cabeza, digamos,
aparecen estructuras de este tipo que se llaman rinóforos, que vamos a ir viendo qué son. En la parte de abajo está la boca, y suelen aparecer este tipo de proyecciones que depende de la forma que toman, son o velos orales o tentáculos orales, que generalmente sirven para ir palpando el terreno o manipular algún tipo de presas, que ahora vamos a ir viendo también la forma en la que se alimentan, ¿sí? Y después hay dos tipos de morfologías externas o de planes corporales, que son estos dos, los doridáceos y los eolidáceos, que la principal diferencia es que los doridáceos tienen branquias afuera, al descubierto, las podemos ver a simple vista, y los eolidáceos no tienen branquias, ¿sí? Sino que tienen una respiración por medio de difusión a través de estas estructuras, que se llaman ceratas, que son como pequeños pelos, por así decirlo, que salen del dorso de cada nudibranquio. Como para definir un poquito cómo es la estructura general del cuerpo de los nudibranquios, vamos a definir un par de características que siempre sirven para, por ejemplo, si ustedes encuentran uno en la playa o en donde sea y lo quieren determinar o quieren saber de qué especie estamos hablando, hay diferentes tipos de características que hay que tener en cuenta para poder llegar a determinar la especie. Entonces, fíjense, lo primero de lo que vamos a hablar es el manto, que es como esta estructura, todo lo que cubre al cuerpo de los nudibranquios se llama manto, es como la piel, digamos, y según las estructuras que presente encima de ese manto pueden ser un manto liso, donde generalmente se ve completamente liso, no tiene protuberancias ni ningún tipo de saliencias. Después tenemos este tipo de manto que se llaman tubérculos, si se fijan son como pequeñas pelotitas o tubérculos que salen como prolongaciones del manto. Y después están estos otros que también son tubérculos, pero si se fijan son como mucho más finitos. Se me fue. Bien, son como mucho más finos y alargados. Y después tenemos los que les decía en los eolidáceos, que son estas prolongaciones del manto, de esta capa, de esta piel, por así decirlo, que toman esta forma como de ceratas, que ahora vamos a ir viendo que tienen algunas funciones que son bastante específicas de este grupo de nudibranquios. Si nos vamos a la región de la cabeza, y siempre en la parte dorsal, en la parte de arriba de la cabeza, les decía que aparece este tipo de estructura, acá adelante, que se llaman rinóforos. Los rinóforos, como para decirlo de una forma simple, vendría a ser la nariz de los nudibranquios, ¿sí? Porque es a través de la estructura, a través de la cual estos animales van captando o percibiendo olores o sustancias químicas debajo del agua, ¿sí? Entonces, hay algunos que son súper simples, como estos, que son lisos, después empiezan a tener algún tipo de estructuras donde son rugosos, y después están este tipo de rinóforos que generalmente son más eficientes, que tienen como láminas, se llaman foliados, que eso básicamente lo que hace es aumentar la superficie de contacto con el agua, y entonces deberían percibir mejor distintos tipos de sustancias o olores, por así decirlo. Acá tenemos la característica, lo que da el nombre a este grupo, lo nudibranquio. Nudi quiere decir desnudo y branquio quiere decir branquias. Entonces, el plan general de un nudibranquio es tener las branquias al desnudo en alguna parte del dorso del cuerpo del animal. Entonces, fíjense, en este caso las branquias son casi siempre dorso posteriores, digamos, están en la parte dorsal de los nudibranquios, en la parte posterior del cuerpo, digamos, más bien atrás. Y siempre tienen la característica que las branquias están rodeando a lo que sería la apertura del sistema digestivo, ¿sí? O sea, el ano, que es por donde se realiza toda la excreción del sistema digestivo. Si miráramos estas branquias o estos filamentos a través de una lupa, vemos que hay tres tipos diferentes de branquias que se clasifican como unipinnada, bipinnada o tripinnada, que tiene que ver con la cantidad de ramas que tiene cada una de estas hojas branquiales, ¿sí? Uni quiere decir que tiene una sola ramificación por vez, bi quiere decir que tiene dos, fíjense que se abre y generalmente se bifurcan dos veces, y las tripinnadas son las un poco más complejas, que son bien característicos de este grupo de nudibranquios, que se ramifican muchísimas veces, ¿sí? Y a todo el conjunto le podemos decir branquia o penacho branquial. Después tenemos esta otra estructura que les decía al principio, que se llaman ceratas. Las ceratas son prolongaciones del manto, y fíjense que tienen diferentes tipos de funciones. La principal es respiratoria. Si se acuerdan del primer esquema que les mostré, del plan corporal, las ceratas son estas prolongaciones que tienen como principal función la función respiratoria, ¿sí? A través de difusión, el oxígeno va entrando al interior del sistema de los nudibranquios.
Y después aparecen estas dos otras funciones que son súper importantes, donde son las funciones digestivas. Si ustedes se fijan en esta foto, principalmente, dentro de cada cerata se ven como ramificaciones negras, y esas ramificaciones son, bien digo, ramificaciones del sistema digestivo, que lo que hacen es, obviamente, ampliar la superficie de digestión. Y después tienen una función de defensa. Si se fijan en estas tres fotos, ¿sí? La punta terminal, el ápice de cada una de las ceratas, tiene como un botón de otro color, ¿sí? Eso que se ve acá se llama saco o nido saco, y es una estructura que lo que hace es almacenar células de la presa, que generalmente son anémonas. Las anémonas, no sé si alguna vez por ejemplo, los chicos que están estudiando biología, o si son de acá de las grutas, o han andado en Punta Verde y han tocado una vez una anémona, van a sentir que son como ásperas. Bueno, eso que sienten aspereza es que los tentáculos de las anémonas tienen unas pequeñas células que son como agujas. Entonces los nudibranquios lo que hacen es, cuando se comen a las anémonas, guardan esas agujas en estas bolsas, en esos nidos sacos, y las utilizan como defensa propia, ¿sí? Pero tengan en cuenta que no es algo que genera el nudibranquio, sino que lo obtiene de su presa. Y después, si seguimos de nuevo en la parte de la región oral, ¿sí? Donde está alrededor de la boca, tenemos esto que les decía, que son los velos orales, o los tentáculos orales, o tentáculos protopodiales, que son con los que van como palpando el terreno, o tal vez manipulando presas en el momento de alimentarse. Bien, en esto vamos a hacer como un detalle un poco más amplio. Yo les decía que la principal característica, o que lo que diferencia a los nudibranquios o estas babosas de los caracoles, es que no tienen una conchilla o una concha que los cubra. Bien, esa conchilla la pierden en un estadio de desarrollo larvario, ¿sí? En un estadio muy temprano. Ni bien salen del huevo, al poquito tiempo se pierde la conchilla, ¿sí? Esto que se ve acá arriba es más o menos como se vería la conchilla en un microscopio, cuando recién ha nacido, eclosionado, bien dicho, un nudibranquio. Entonces, ¿qué pasa? Al no tener esta estructura rígida, tienen que desarrollar diferentes tipos de métodos de defensa. Entonces, los más comunes, y es lo que genera esta atracción en este grupo de animales, de nudibranquios, de babosas, es los colores. Los nudibranquios son conocidos a nivel mundial como una gran atracción para los que son los fotógrafos submarinos, porque tienen patrones de colores que son alucinantes, que hay de todos los colores que se les ocurran, hay nudibranquios de ese color. Acá fíjense que tenemos diferentes tipos de colores, casi siempre tienen algún color un poco más llamativo, que es como para romper un poco con la forma del nudibranquio y como alertar a un posible predador. Después tenemos otra técnica de protección que tienen, o de defensa, que es el camuflaje, donde fíjense que esto es una foto del fondo, y acá tienen eso que se ve ahí, es un nudibranquio. Básicamente lo que hacen es, como si fuera un camaleón, el cuerpo toma una textura, un color similar al fondo, y pasa un poco desapercibido. Y acá tienen una foto un poco más en detalle de lo que les contaba recién de los nidosacos, ¿sí? Que los almacenan en estas pequeñas bolsas que se ven ahí, y sirven también como método de defensa. Después, en cuanto a la reproducción, para hacerlo así como una forma simple, son todos hermafroditas, o sea que tienen tanto aparato reproductor femenino como masculino, pero sí o sí tienen que hacer fecundación cruzada, ¿sí? No se autofecundan, sí o sí tiene que haber dos individuos. Y una vez que se produce la fecundación, que es esto que están viendo acá, los nudibranquios arman esta estructura, que es como una cinta, casi siempre en forma de espiral, donde van a ir depositando los huevos, ¿sí? Si se fijan en esta foto de acá, cada uno de esos puntitos blancos es un huevito, ¿sí? En esto, que mide aproximadamente 1 centímetro de largo, desde acá hasta acá, puede llegar a ver alrededor de entre 18 y 30.000 huevitos, más o menos. Y después, en cuanto a la alimentación, son súper específicos, ¿sí? La mayoría de los nudibranquios son todos carnívoros, o sea que quiere decir que comen otros animales, invertebrados obviamente. Pero fíjense, esta especie, siempre que la encontramos predando sobre el sustrato, que parece ser alga roja, pero después, mirando un poco en la lupa con más detenimiento, aparece que hay un hidrozoo, que son como pequeñas anémonas muy, muy chiquititas, ¿sí? Como para que se lo imaginen, y se alimenta de eso. Después, los dóridos, que son este grupo, casi siempre comen esponjas, y acá lo que tienen son dos nudibranquios predando sobre esta esponja en particular. Acá tenemos el que les mostraba, que se camuflaba muy bien, que preda sobre un briozoo, que es toda esta estructura que se ve arriba de esa piedra, que tiene como porosidad. Bueno, eso también es otro animal.
Y acá tenemos esta especie que es de las más chiquitas que he encontrado, que también preda sobre hidrozoos, que son estas estructuras que se ven ahí tipo copitas, ¿sí? Y lo que se ve en blanco ahí son pequeñas cintas de huevos. Todas estas fotos por ahí lo que carecen es de una relación de tamaño, ¿sí? Pero ahora vamos a ir viendo un poco más en detalle. En esta foto sí por ahí pueden tomar una dimensión, porque lo que se ve ahí es el borde de mi dedo, ¿sí? Y esto es un nudibranquio, o sea que son, nada, son minúsculos. Ahora, igual que todos los gastrópodos, en realidad todo este grupo de moluscos que tienen conchilla y los nudibranquios que no la tienen, la forma que tienen de alimentarse es a través de esto que se llama rádula. Y dentro de la boca de todos los nudibranquios, ¿sí? Obviamente hay excepciones, existe una cinta, ¿sí? Que es como, obviamente es microscópica, esto que están viendo acá son fotos de microscopía electrónica, tiene una cinta que se llama rádula que está llena de dientes, ¿sí? Y estos dientes vendrían a ser como la huella dactilar, digamos, de cada especie. Cada especie tiene una forma particular de rádula y una forma particular de dientes y número de dientes, ¿sí? Entonces, esto para nosotros, cuando los estudiamos, es como una forma de llegar fácilmente a una especie, ¿sí? Fácilmente digo porque mirando la rádula se puede determinar bien qué es, ¿sí? Ahora, obtener la rádula van a ver que es un poco más complejo, ¿sí? Hablando un poco de antecedente, que es lo que les decía Paul cuando me presentó, en todo lo que es el mar argentino, digamos, y parte de lo que es Uruguay y Brasil, hay pocos trabajos que citen especies de nudibranquios, incluso no hay trabajos que sean exclusivamente de nudibranquios. Fíjense que yo acá lo que hice fue marcar estas dos zonas que se llaman provincias biogeográficas, donde está la Argentina y la Magallánica, y tenemos solo dos trabajos en toda esta área que tocan nudibranquios y estos trabajos que tocan nudibranquios en esta zona más verde, ¿sí? El único trabajo, o la única recopilación de trabajos que hay, que es solo de nudibranquios, es este libro, que ya es un poco, está desactualizado, digamos, desde 2003, que es solo de nudibranquios, y lo que hizo este autor, ¿sí? Es estudiar toda la zona esta en verde, y ir registrando absolutamente todos los nudibranquios que fue encontrando. En total, fíjense que encontró 27 especies, y de esas 27, 3 son de esta provincia, 16 son de estas, y 8 se comparten. O sea que estas 8 podrían ser encontradas en lo que es nuestra zona, que es el Golfo San Matías, ¿sí? Ahora, particularmente para el Golfo San Matías, que es como una zona de transición entre estas dos zonas, ¿sí? Porque justo acá el límite de los 41, es donde la transición entre una zona y la otra, obviamente no es así marcada, ¿no? Esto es un esquema, es todo el Golfo la transición. Hay solo dos trabajos que no son exclusivos de nudibranquios, sino que son de moluscos en general, y citan algunas especies de nudis, que son estas 5. Y ahora, como decía Paula al principio, actualmente, el anteaño pasado, logramos incorporar una más con Andrea, que ahora un poquito más adelante se las voy a mostrar bien cuáles. Entonces, acá voy a pasar medio rápido para que por ahí vean cómo se trabaja con esto, cómo se llega desde que encontramos una especie hasta que llegamos a identificarla y saber bien qué es. Entonces les voy a mostrar más o menos qué es lo que hice durante mi tesina, ¿sí? Mi lugar de trabajo fue acá en las grutas, la mayoría me conoce o lo sabe, yo soy buzo y trabajo en la operadora de buceo, entonces tengo bastante facilidad para poder entrar al agua. Tomé como zona de estudio esto que está acá, que es una restinga natural de piedra, que está siempre sumergida, que es esto que se ve acá. Entonces lo que hice fue, durante 2 años consecutivos, cada 15 días, ir y muestrear, ¿sí? Recorrer toda esta restinga e ir tomando datos. Básicamente lo que yo hacía era contar el número de nudibranquios que encontraba, tomaba algunos datos físicos de temperatura, profundidad y demás, y generalmente en los casos donde encontraba especies que no conocía, recolectaba un ejemplar para traer al laboratorio y poder identificarlas o trabajar un poco más bajo luz. Entonces el trabajo de campo, que es la parte más linda, la que a todos les gusta, era bastante sencillo, digamos, porque lo que hay que hacer es, lo no sencillo es encontrarlos, ¿sí? Pues son generalmente todos chiquitos. Entonces lo que hacía era tomar fotografías a todos los organismos ahí en el sitio, medirlos, porque fíjense que acá tenemos esto que es bien típico de los nudibranquios, que al no tener una estructura rígida, cuando los conservamos, pasamos de este ejemplar divino, una foto divina tomada en ambiente natural, a conservado en alcohol, que queda esto que no tiene forma de nada, ni color. Entonces ya perdemos una posibilidad de hacer una determinación buena, que es, por ejemplo, la coloración, que es bien típica de cada especie.
Después, obviamente, cuando las especies que he traído al laboratorio, las he analizado bajo lupa. Y después, una vez que las he analizado, tomado las fotografías y demás, hay algunos procesos para que el material no sea conservado directo y quede inutilizable, sino que se relaja. Entonces, todas las estructuras que se ven acá, de los tentáculos, los rinóforos y las branquias, quedan como evaginadas fuera del cuerpo, y eso sirve después para poder hacer una determinación un poco más efectiva. Eso en cuanto a la conservación. Ahora, sacar las rádulas, que es otro tema, lo que hay que hacer es diseccionar la parte bucal de los nudibranquios, donde sale esto, ¿sí? Que es todo el bulbo donde están las placas masticatorias y la rádula. Eso se limpia con algunas sustancias, se lava, se monta, se pasa a través del microscopio electrónico y se obtienen este tipo de fotografías, que estos son los dientes radulares, que son típicos de cada especie. O sea, este tipo de diente lo tiene una especie en particular, o un género en particular, y a través de eso yo voy a ir determinando todas las especies que les voy a mostrar rápidamente ahora. Entonces, como decía Paula al principio, hasta el momento en el que yo me puse a hacer mi tesina, había solo 5 especies conocidas en todo el Golfo San Matías. Acá tienen las que encontré para mi tesina, que son, ya me olvidé, creo que son 12 o 13, y al día de hoy ya son casi 20. Entonces ahora vamos a ir pasando rápidamente por cada una, como para que las conozcan, ¿sí? Si las llegan a ver algún día me lo puedan avisar. Yo acá lo que hice, lo que me interesó a mí durante toda mi tesina, además de describir la anatomía de cada especie, fue describir la rádula y ver qué patrón de distribución tienen. Entonces, con los patrones de distribución, yo veía si estaban registradas en el Golfo o no estaban registradas en el Golfo, si son especies nuevas, si extienden distribución o no. Entonces, acá lo que van a ir viendo, que esto lo voy a ir pasando medio de alto, pero se los explico. Cuando vean una zona pintada en naranja, es la distribución conocida para la especie, y cuando ven un círculo así en amarillo, quiere decir que no estaba registrada acá en el Golfo, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tenemos la primera especie, que se llama Caldina esparsa, que tiene esta particularidad de ser así de un color bien blanco, con estas pintitas, siempre tiene una única línea de pintitas naranjas al borde de todo el manto, y es bastante fácil de confundirla con otra, que se llama tirina, que no la hemos encontrado, que tiene esto mismo, ¿sí? Pero ya las branquias y los rinóforos son diferentes. Entonces ahí hay que ir prestando atención a cómo varían esas estructuras para llegar a determinar las especies. Acá tenemos un eolidáceo que es bastante chiquito, fíjense que la escala es 1 milímetro, o sea que esto llega rara vez al centímetro, donde tenemos bien típico estas ceratas de color rojizo con el ápice bien blanco, y lo por ahí característico de este género en particular, de los corífelas, es la rádula, que tiene un solo diente central con algunos laterales, ¿sí? Y son bien robustos. Después tenemos acá una especie bastante similar, es una cutona, donde esta especie en particular, fíjense, hay solamente 2 registros, o sea, 2 ejemplares hay en la bibliografía registrados, que son uno para las Malvinas y otro para el Estrecho de Magallanes, y después de esa fecha no se registró ninguna especie más. Entonces, esta obviamente es una especie que es nueva para el Golfo, pero probablemente habría que tratar de realizar algún análisis un poco más profundo, como para ver si realmente es una nueva especie, si realmente es esta especie que se citó anteriormente, o se puede tratar de alguna especie nueva. Y acá lo que tienen, empiezan a aparecer en algunos casos las puestas, que también son como una forma indirecta de estudiarlos, porque a mí conocer cómo es la puesta me sirve para tener un registro indirecto. Por ejemplo, si yo veo la puesta y no veo el nudibranquio, sé que posiblemente un día o 2 días antes tiene que haber estado el nudibranquio por ahí dando vueltas. Acá tenemos uno de los más grandes, los diaululas llegan a medir casi unos 10 centímetros de largo. Fíjense que tenemos este color bien blanco, con las branquias dorsales acá atrás, los 2 rinóforos, y lo que tiene la rádula es que son los dientes todos muy parecidos. Fíjense que no hay una estructura diferente y no tienen dentículos como los otros. Y esta era una de las especies que sí ya estaba registrada acá para el Golfo. Fíjense que la distribución llega casi hasta el sur de Buenos Aires. Acá tenemos otro que es parecido al anterior, pero mucho más chiquito. Estos llegan a medir rara vez 2 centímetros. Y en este caso, yo les decía que la rádula es media complicada sacarla, por suerte pudimos sacar de casi todos, salvo de esta especie, que diseccionamos 3 o 4 ejemplares y la rádula no apareció, ¿sí? No sabemos si es porque no estaba, o la rompimos, o qué es lo que pasó, pero los dientes no los encontramos. Esta especie es bastante común de ver al sur de las grutas, si se van para el lado del
del buque o del sótano, en las restingas es bastante común porque es una de las especies que ya estaba previamente citada para el Golfo. Y lo fácil de identificarla es porque tiene un color así medio grisáceo con muchos tubérculos de color negro. Así que es como lo bien característico de esta especie, ¿sí? Además de la rádula que tiene una estructura media particular acá en estos dientes, en los últimos dientes, que son súper, súper chatos. Después tenemos esta especie que es una de las más lindas, parece como un tipo un peluche, tiene todo el cuerpo cubierto de estos tubérculos carofilídeos, que son súper, súper finos, y es una de las pocas especies que tiene este tipo de rinóforo, donde las laminillas, en vez de ser horizontales, son verticales, ¿sí? Generalmente predan sobre esponjas de color naranja, entonces la coloración del cuerpo de este nudibranquio casi siempre es bien naranja, y fíjense que las puestas también son de un color bien, bien anaranjado. Este, Doto uva, es uno de los que por ahí más dolores de cabeza nos ha dado porque es súper chiquito, mide escasamente 8 milímetros. Y fíjense que esto pasa lo mismo, hay un par de registros acá del lado de Chile, en el centro de Chile, un par de registros en Brasil, y en el resto no se sabe nada. Que no haya registros no quiere decir que no esté la especie, sino que no se ha registrado antes, ya sea o porque no se ha estudiado en específico este grupo de animales o porque no hay trabajos que tal vez lo hayan encontrado, ¿sí? Acá tenemos una de las especies que todavía, hasta el día de hoy, que no sabemos bien qué es, por eso fíjense que quedó en género, y esto cuando está así no tiene el nombre completo. En esta especie, por ejemplo, hicimos rádula, esto que es la mandíbula, y con toda la morfología, la descripción externa, no llegamos a determinar bien de qué especie estamos hablando. Entonces, lo que habría que hacer en un futuro es tratar de describir un poco todo lo que son los sistemas internos, que ahora se los voy a mostrar en una especie un poco más adelante, ¿sí? Acá tenemos la especie que yo les decía que incorporamos el anteaño pasado con Andrea. Esta especie al principio nos parecía por bibliografía una que está citada para Tierra del Fuego, creo que se llama Anguilla fuegiensis, que lo típico de estas dos especies es que tiene este color medio manchado, tipo un dálmata, sobre todo el cuerpo. Hasta ahí venimos bien. Cuando hicimos la rádula, nos damos cuenta que la rádula no coincide, entonces ya el género no era. Y empezamos a analizarla un poco más con profundidad, hicimos mejores fotos de la rádula, una mejor descripción de la anatomía externa, y como no bastaba, tuvimos que meternos un poco en la anatomía interna y describir muy bien lo que es todo el sistema reproductor, que también es bien específico de cada especie, y lo que es esto de acá, que es el sistema nervioso, donde tenemos los lóbulos nerviosos con todas las ramificaciones de nervios. Entonces, esta terminó siendo una especie nueva, o sea que no está citada para ningún lugar. Entonces el nombre se lo terminamos poniendo nosotros y se llama trapaña, que es el género que ya está registrado en otras partes del mundo. Y Rocha es el nombre de la especie nueva, que es obviamente por Roche, por Andrea, que es mi directora. Acá tenemos dos especies que son similares a la anterior, pero fíjense, está Polycera marplatensis, que tiene esa coloración amarilla con anaranjado, y Polycera quadrilineata, que es prácticamente igual, pero tiene esos patrones así medios negros. Hasta ahora son dos especies diferentes, pero había que empezar a hacer estudios un poco más comparativos, tanto de anatomía interna, externa, la rádula, y tal vez meter algo de genética, como para ver si realmente estamos hablando de la misma especie que tiene dos fenotipos diferentes, o sea, dos coloraciones diferentes, o si realmente estamos hablando de dos especies diferentes, ¿sí? En muchos casos ha pasado en otros lugares, que pasa lo mismo, son morfológicamente diferentes, y cuando empiezan a hacer genética termina siendo lo mismo, y tienen patrones de coloración muy, muy cambiantes, digamos. Y después creo que esta es la última que tengo para mostrarles, que es el toño neri, es una de las especies más grandes. Esta especie es bastante rara de encontrar en poca profundidad, la mayoría de todos los registros que tengo son de pesquerías, por ejemplo, de langostino, o de pesquerías de arrastre, ¿sí? Sale como fauna acompañante, pero en algunos casos hemos encontrado ahí un par cerca de la costa. Y lo bien característico de esta especie en particular es que las branquias no son dorso posteriores, digamos, sino que son dorsolaterales, y están al costado de todo el cuerpo. Obviamente, como es un animal súper grande, un nudibranquio re grande, tienen una cinta radular que es súper robusta, este diente es enorme, y para los costados hay un montón de dientes laterales, digamos. Y lo que se ve acá es una mandíbula, que son como dos placas que trabajan antes de la rádula para hacer un pretriturado del alimento, de lo que se estén alimentando.
Bien, hasta ahí son todos nudibranquios. Yo particularmente trabajo solo con nudibranquios, aunque dentro del grupo que los engloba, que son los heterobranquios, están los nudibranquios, los pleurobranquios, los sacoglosos y los vertelidos. Esto se lo nombro porque por ahí los chicos que están estudiando, mis compañeros, o por ahí ustedes andan en la playa, se pueden encontrar, por ejemplo, con esto. Que comúnmente es decir, encontré un nudibranquio. ¿Sí? Esto en realidad no es un nudibranquio, es un sacogloso. Y la particularidad que tiene este grupo de babosas marinas, de los sacoglosos, es que se alimentan solo de algas. ¿Sí? Tienen una herradura especial para ir rompiendo la estructura de las algas. Y se acuerdan que yo les decía que estas que tenían las ceratas y esas bolsas acá arriba, en los ápices de las ceratas, guardaban células de las anémonas. Bueno, estos, dentro de las ceratas, van guardando células de las algas y las mantienen funcionales durante un periodo de tiempo. Es como que, si dijéramos, realizan fotosíntesis dentro de las ceratas. Bueno, es una cosa así. Todavía no está bien estudiado cómo es todo el proceso, pero básicamente obtienen energía química, como lo haría una planta, por un periodo de tiempo muy corto. Entonces acá tenemos este que es bastante común de encontrar siempre arriba de este alga que se ve acá abajo, que es la Codium. Esto en Punta Verde se suelen ver si van. Y después está este otro, que se llama babosa moteada o Pleurobranquia maculata. Esta especie la van a encontrar rápidamente porque está bastante estudiada, porque es una especie que tiene un nivel de toxicidad para nosotros, para el hombre, que es bastante elevado. ¿Sí? Acá tienen una lámina, una infografía que hicimos a partir de un informe que está publicado en la Escuela Superior de Ciencias Marinas, donde fíjense que las características fáciles para identificarlo es esta branquia que está siempre al lado derecho y el color que es bien, bien moteado. Entonces, siempre que vean esta babosa en la playa, traten en lo posible de no tocarla, y si les vence un poco la curiosidad y la tocan, traten de no llevarse las manos a la boca, si se lavan, pero lo ideal sería no tocarlas. Eso si buscan hay registros, por ejemplo, en Puerto Madryn, donde hay altas densidades de esta babosa, donde, por ejemplo, perros la han comido y se intoxican muy rápidamente. Y eso por lo menos es todo lo que tenía para mostrarles. O sea, prefiero no extenderme demasiado más y dejar tiempo como para preguntas o curiosidades que tengan. Así que gracias. Muchas gracias, Nico. Buenísimo, súper interesante. Muy didáctico y bueno, las fotografías, por supuesto, están geniales. Si te parece, voy a comunicarte algunas de las consultas que aparecen acá en el chat. Dale, Fausto. Dice, Marisol pregunta acá, ¿cuánto tardan los huevos en eclosionar? ¿Y cuánto viven aproximadamente los nudibranquios? Gracias, muy buena. Bien, los nudibranquios generalmente son lo que se llaman semíparos, o sea, viven casi siempre un año, en algunas especies pueden llegar a vivir 2 años, pero el tiempo de vida normal de un nudibranquio de cualquier especie es de un año. Y generalmente hacen las puestas, y después de las puestas entran como en un estado de senescencia que se llama, y después se mueren. Los huevos, dependiendo de la estructura y del ambiente en el que estén, tardan entre 20 y 30 días en eclosionar, ¿sí? Y de cada huevito sale una larva, ¿sí? No se imaginen que sale un nudibranquio chiquitito, sino que sale una larva que no tiene ni siquiera forma de nudibranquio, y con el proceso de metamorfosis que se llama, empieza a alargarse y a tener esa forma de nudibranquio en un transcurso de más o menos otros 20, 30 días más. Bien. Otra pregunta por acá. Tiene que ver con, pregunta Seifer Laila, ¿qué es lo que ocasiona la pérdida de color cuando se encuentran sin vida? Bien, lo que ocasiona la pérdida de color es la sustancia en la que se conservan. ¿Sí? Casi todas las colecciones biológicas anteriormente se usaba una solución de formol, que el formol dentro de todo fija el material y conserva un poco de color, pero ahora últimamente se está usando directamente alcohol, ¿sí? Alcohol al 70% o al 95%, dependiendo si quieren hacer análisis moleculares o no. Y el alcohol, no sé si lo saben, pero deshidrata. Entonces eso hace lo que pierda el color. Bien. Simplemente es la sustancia en la que se conservan las muestras, digamos. Bien, perfecto. Acá un comentario de
Argentina Ya Submarina no. dice, la dálmata de Tierra del Fuego, casera de Arwini. Son muy parecidas, excelente trabajo. Sí, son prácticamente iguales. ¿Sí? Habría que ver por ahí una herradurita, a ver si no estamos hablando de la misma cosa y termina siendo otra paña. Pero sí, son prácticamente iguales, tienen ese patrón de color bien dálmata. Y por ahí la tecacera lo que tiene en algunos casos son algunas manchitas más bien amarillas sobre los rinóforos y lo que es la parte final de la cola. Pero sí, son re parecidas. Bien, aquí Bel te hace la pregunta difícil. ¿Qué te motivó a estudiar a los nudibranquios? Eso es, así como anécdota, es algo como bastante curioso. Creo que estaba en tercero y la mayoría de mis compañeros fuimos a un congreso que era en Ushuaia, de Ciencias del Mar, y a mí se me puso en la cabeza que ya que iba, quería llevar algo. Entonces hice un póster de especies de invertebrados, eh, donde empecé a buscar a ver quién me podía guiar en cómo se armaba, y ahí fue donde caí con Andrea, y que le dije, quiero hacer esto, servía, no servía, y si me podía guiar, que me dijo que sí. Cuando estamos armando ese póster nos damos cuenta que Andrea, que siempre tenía ahí la curiosidad por los nudibranquios, incluso había arrancado con algo y lo dejó porque la verdad que es bastante complicado porque hay poca bibliografía. Mirando eso que tenía ella y lo que estábamos armando, nos damos cuenta que había dos especies que ella no tenía y que no estaban registradas para acá. Entonces empezamos a buscar, en Argentina tampoco, qué es, qué no es, y una cosa llevó a la otra. De ese póster empezamos a meternos directamente en los nudis y nada, gracias a que yo por ahí buceo bastante seguido, siempre voy encontrando cosas que esto es esto es otro, y la mayoría que no sabemos, o sea, no nos encaja en ningún lado. Entonces ahí es donde empezás a analizar, a buscar bibliografía y demás, y terminás pasando de 4 especies a 10, de 10 a 15, de 15 a 20, y les puedo asegurar que donde nos pongamos ahora a analizar un poco más en detalle, esas 20 se van a convertir en 25 o menos, ¿sí? Porque tenemos esto también de las policeras, que le decía que capaz son dos especies, pero terminan siendo una sola. Entonces, eso es lo que va a ir llevando un poco el análisis que queremos hacer ahora en lo que sería mi beca doctoral. Bien. Hay un montón de comentarios, voy a algunos por lo menos tratar de responder un par más. Acá Lucas Jiménez, hola Lucas, dice, en las grutas, ¿has visto individuos de Pleurobranquea maculata? Sí, yo no me acuerdo que haya visto acá en la playa de las grutas. Sí, más al sur, para el lado del buque y demás, sí, pero en las grutas me parece que, o yo por lo menos no tengo recuerdo de haber visto alguno. Bien. Quédate tranquilo que voy a ir, Mariano. Ahí voy Acá leyendo, Fausto, a ver si se nos. Irina Benítez pregunta hasta qué profundidad se los puede encontrar y cuál es el tamaño más grande que pudiste identificar. Bien, no sé cuál será el registro más profundo, ¿sí? Casi siempre la mayor diversidad de especies a nivel de todas las especies de diversidad en general se dan en los primeros metros de la columna de agua, o sea, hasta los 20, 30, que es hasta donde siempre llega buena luz, entonces hay buena nutrición y demás. Pero, por ejemplo, acá creo que el registro más profundo que tenemos del Golfo es 210 metros, una cosa así, que es esa tritoña, la última que les mostré, que viene media rosa, bien grande, y llegan a medir máximo 12 centímetros. Son bastante grandotes. Bien, son grandes. Bien, y creo que lo vamos a dejar acá. Te hago una más de Camila Casanova que pregunta acerca de la coloración de las distintas especies, si tiene que ver algo con la alimentación. En la mayoría de los casos sí, pero por ejemplo les mostré una foto ahí donde había dos dóridos blancos, ¿sí? Dos diablulas comiendo una esponja violeta y no desarrollan ningún tipo de coloración violeta. Pero en la mayoría de los casos sí, el alimento le termina dando de alguna forma el patrón de coloración al cuerpo del nude. Bien, perfecto. Bueno, hay bastantes más Ahí, Fausto, consultas. respondo un comentario más que vi ahí Sí, que me parece súper eso. interesante de Fabricio. ¿Cómo estás, Fabricio? Fabricio ahí pregunta o sea, cómo pueden colaborar diferentes tipos de personas con este tipo de investigación. Ahí lo vamos a empezar a desarrollar en breve, en lo posible.
Pero hay algo que se está poniendo muy en auge ahora, que es la ciencia ciudadana, donde básicamente lo que hace cualquier persona normal a través de este tipo de charlas es, si ustedes se encuentran un nudibranquio en la costa, hay diferentes tipos de plataformas, hay una que se llama iNaturalist, donde ustedes pueden subir su fotografía, la ponen como nudibranquio y hay gente que se encarga de filtrar esa información y de terminar determinándola. Eso a mí me sirve porque lo que hace la aplicación es ustedes sacan la foto, la georreferencia, yo la puedo identificar y saber si me sirve o no. Entonces, esa es una forma en la que me pueden ayudar. Y después si encuentran uno y con que me manden una foto, una buena foto del animal vivo, ¿sí? Que es el que tiene la coloración bien visible, eso también sirve muchísimo. Así que ese comentario está bueno, gracias Fabricio. Nico, ¿y si es el único ejemplar y es una especie nueva? Ah, y si es el único ejemplar, júntenlo, por favor. Ah, ¿y cómo saben? Ahí está. Generalmente, vieron que ahora se tiende un poco a tratar de no recolectar material, pero en estos casos así la única forma en la que se puede seguir con la investigación es juntando material, si no es que nos vamos a traer todo, pero siempre lo ideal es cuando tenemos una especie que no conocemos, que no está registrada y no está analizada, lo mejor es traer aunque sea un ejemplar o dos, para poder hacer un análisis más profundo y uno mínimo depositarlo en algún museo donde ahí empezamos a trabajar con el material tipo. ¿Sí? Por ejemplo, la trapaña, que describimos con Andrea, eh, está depositada en el Museo de la Plata, el primer ejemplar que encontramos acá en la gruta, en las grutas. Entonces, ese es el ejemplar tipo. O sea que si, por ejemplo, Fabricio, que también es malacólogo, colega de Uruguay, si él quisiera retomar la investigación, él puede ir al Museo de la Plata, encontrar ese ejemplar y seguir analizando. Bien, perfecto. Bueno, Nico, muchas gracias. Ahí quedan en el chat los mensajes. Cualquier cosa, bueno, Vaya. está mi Sí, mail por ahí dando vuelta o me buscan por Instagram y me escriben, no hay problema. Seguimos charlando cuando quieran.